Pregunta número 18. La hiperuricemia es la situación en la que la cantidad de ácido úrico que hay en plasma es superior a la que puede estar disuelta. Como consecuencia de ello, precipita en los tejidos y, por lo tanto, hablar de hiperuricemia es sinónimo de hablar de depósito tisular de ácido úrico. Y efectivamente, la hiperuricemia la presenta el 7% de la población. Afecta fundamentalmente a varones y el motivo es el que los estrógenos no disminuyen, como propone la opción 4, sino que aumentan la excreción renal de ácido úrico. Por ese motivo, las mujeres no tienen hiperuricemia hasta la menopausia y por ese motivo la incidencia de hiperuricemia en las mujeres es menor. La mayoría de los pacientes que tienen hiperuricemia, el 90% de estos pacientes, de estas personas, no tienen ninguna manifestación clínica y a ello se le denomina hiperuricemia asintomática. Debido a que el 90% de estos pacientes nunca van a tener una manifestación clínica derivada del depósito de ácido úrico en los tejidos, la hiperuricemia asintomática no requiere tratamiento. No lo requiere porque el 10% de personas que en algún momento lleguen a desarrollar clínica todavía están, cuando desarrollen esas manifestaciones clínicas, a tiempo de corregir y de revertir todo el proceso. Por lo tanto, la respuesta que hay que señalar por incorrecta es la opción 4. Pregunta 19. Cuando una persona con hiperuricemia comienza a tener manifestaciones clínicas, lo que va a presentar es o una artritis gotosa aguda o una crisis renoureteral desencadenada por el depósito de cristales de ácido úrico. La artritis gotosa aguda es una monoartritis aguda y es característico que en estos pacientes se puede identificar un precipitante del episodio, como es los microtraumatismos, como por ejemplo a nivel de la primera metatarsofalángica el conducir de forma prolongada, las transgresiones dietéticas o sobre todo con el alcohol, las cirugías o la patología intercurrente y también el inicio del tratamiento con fármacos que modifiquen la uricemia. El reposo prolongado no es uno de los precipitantes de una artritis gotosa aguda. La clínica de la artritis gotosa aguda es la de una monoartritis aguda localizada en articulaciones periféricas, sobre todo de miembros inferiores y principalmente en la primera metatarsofalángica, lo que denominamos una podagra. Estos pacientes con una monoartritis aguda gotosa pueden tener fiebre y si les realizamos un hemograma probablemente tengan leucocitosis. Por lo tanto, no podemos, en base a la presencia o no de fiebre o a la presencia o no de leucocitosis, diferenciarla de una artritis séptica, que sería su principal diagnóstico diferencial. El diagnóstico de una artritis gotosa aguda solo lo podemos hacer identificando cristales de ácido úrico en el líquido sinovial. Estos cristales tienen forma de aguja y una fuerte birefringencia negativa. No es útil para el diagnóstico de una artritis gotosa aguda ni la presencia de hiperuricemia, ni de uricosuria elevada, ni la presencia de respuesta al tratamiento con colchicina, ni las imágenes radiológicas. Lo único que permite afirmar que una artritis aguda es una artritis gotosa es la presencia de cristales de ácido úrico en el líquido sinovial.
Pregunta número 20. En el tratamiento de una artritis gotosa aguda hay que distinguir por un lado lo que debemos hacer y por otro lado lo que tenemos que evitar. Lo que debemos de hacer es una combinación de medidas como son el reposo de la articulación, la administración de antiinflamatorios no esteroideos. Estos antiinflamatorios no esteroideos se deben de administrar lo antes posible y a dosis altas. También es útil el uso de colchicina. La colchicina tiene el inconveniente de que utilizada como monoterapia requiere dosis muy elevadas que son mal toleradas y que dan lugar a menudo a toxicidad, sobre todo gastrointestinal, a dolor abdominal, diarrea, vómitos. Por eso, como habitualmente la utilizamos, es a dosis moderadas, acompañando a los antiinflamatorios para optimizar la respuesta. También es útil el uso de corticoides intraarticulares. El problema es que para la administración de los corticoides intraarticulares necesitamos que la articulación afectada sea lo suficientemente grande como para permitirnos la artrocentesis y la instilación dentro de ella de un corticoide más un anestésico. Es sencillo de hacer en la rodilla, pero bastante complicado en articulaciones de menor tamaño. Tan importante como lo que tenemos que hacer es lo que debemos de evitar. Y lo que debemos de evitar es modificar la uricemia durante el ataque agudo. Si el enfermo no estaba tomando ni allopurinol ni uricosúricos, no es el momento de iniciarlos. Y si el paciente ya los estaba tomando, los mantendremos a la misma dosis. El momento en el que habrá que iniciar tratamiento que modifique la uricemia no es el ataque agudo. El motivo por el que se debe de evitar es porque una artritis gotosa aguda sin tratamiento puede durar 3-4 días. Con tratamiento podemos solucionarla en 24 o 48 horas y modificando la uricemia podemos tener al paciente durante semanas con síntomas. Por lo tanto, la opción incorrecta es la 2, que es la que nos menciona el allopurinol como parte del tratamiento de una artritis gotosa aguda. No se debe de utilizar. Pregunta número 21. Cuando el paciente con hiperuricemia haya tenido una manifestación clínica y se quede asintomático, ya no decimos que tiene una hiperuricemia asintomática, sino que tiene una nueva fase a la que denominamos gota intercrítica. En esta fase de gota intercrítica es donde debemos de modificar la uricemia para conseguir dos cosas. Una es que no haya nuevos episodios de artritis gotosa aguda y la otra es evitar que el depósito se generalice y dé lugar a la gota tofácea crónica, que produciría un daño articular irreversible e incluso el depósito a nivel intersticial y consecuentemente la insuficiencia renal. Bien, pues para evitar todo esto es por lo que a un paciente con gota intercrítica debemos de normalizar su uricemia. Para esto disponemos fundamentalmente de dos medidas, que son los hipouricemiantes y los uricosúricos. Los hipouricemiantes, el allopurinol, es un fármaco que inhibe la xantina-oxidasa y por lo tanto disminuye la síntesis de ácido úrico, mientras que los uricosúricos lo que hacen es aumentar la excreción renal de esta sustancia. Para decidir cuál de las dos medidas debemos de llevar a cabo, debemos de realizar una uricosuria en 24 horas. Y cuando el resultado de esta excreción de ácido úrico urinaria en 24 horas esté por debajo de los 600 miligramos, diremos que el enfermo es un hipoexcretor y que en principio requiere uricosúricos. Hay diferentes uricosúricos como la benzbromarona,
la benziodarona, el probenecid o la sulfilpirafina. La limitación que tienen estos fármacos es, por un lado, el hecho de que no son eficaces cuando hay una disminución del filtrado glomerular y, por otra parte, el que están contraindicados cuando el paciente haya tenido cólicos renoureterales previos. Parece muy inadecuado que a una persona que haya tenido cólicos renoureterales le demos un fármaco que va a llenar la vía urinaria de más cristales y que vamos, por lo tanto, a exponer al paciente a tener una uropatía obstructiva. Cuando la excreción de ácido úrico esté por encima de 600 miligramos, lo que debemos de administrar es allopurinol. Cuando iniciemos el tratamiento del paciente con gota intercrítica con cualquiera de estas medidas, lo que va a ocurrir es que los niveles plasmáticos de ácido úrico disminuirán. Y para equilibrarse con la nueva situación que hay en plasma, los depósitos tisulares de ácido úrico se movilizan. Y siempre que se movilice ácido úrico, hay un alto riesgo de que se produzca un ataque de gota. Para evitarlo es por lo que junto al allopurinol o a los uricosúricos, durante unos 6 meses administraremos simultáneamente dosis bajas de colchicina. Cuando hayamos conseguido que el paciente lleve 3 o 4 meses sin síntomas, cuando tengamos normalizada la uricemia, suspenderemos la colchicina y mantendremos al paciente con allopurinol o uricosúricos de por vida. Lo que nunca vamos a hacer es estar retirando y reinstaurando el tratamiento hipouricemiante. En cuanto a la pregunta que nos acaban de realizar, el tratamiento correcto sería la administración de allopurinol y colchicina, porque aunque el paciente tiene una excreción de ácido úrico disminuida, tiene una contraindicación para el uso de uricosúricos, que es el antecedente de nefrolitiasis. Pregunta número 22. Algo que no guarda relación con la reumatología, pero que sí guarda relación con el ácido úrico, es la denominada nefropatía por ácido úrico. Vamos a comparar dos procesos que tienen un nombre parecido, pero un mecanismo de producción y sobre todo un tratamiento bien distinto. La nefropatía por urato era, hasta la llegada del allopurinol y la generalización de su uso, la principal causa de muerte en pacientes gotosos. Se debía al depósito de ácido úrico en el intersticio renal, daba lugar a una insuficiencia renal crónica y su tratamiento es el allopurinol, y precisamente la generalización del uso de allopurinol ha hecho que hoy en día la nefropatía por urato sea una rareza. Lo que vamos a denominar nefropatía por ácido úrico es algo diferente. La nefropatía por ácido úrico no tiene lugar en pacientes con gota tofácea, sino habitualmente en pacientes con neoplasias, sobre todo neoplasias que tengan una gran masa tumoral, sobre todo que sea muy quimiosensible. Y por ello, cuando a estos pacientes con unas grandes masas tumorales, pensemos por ejemplo en linfomas de alto grado o en una leucemia aguda, se les pone quimioterapia, o más rara vez, cuando hacen un síndrome de lisis tumoral espontánea, se produce en ellos una formidablemente intensa lisis celular que libera las bases púricas y consecuentemente que potencia la formación de ácido úrico, y de forma brusca tiene lugar una tremenda hiperuricemia. Cuando ese ácido úrico alcanza el riñón, precipita, pero no en el intersticio, precipita en el túbulo excretor y da lugar a un fracaso renal agudo.
¿Cómo vamos a conseguir tratar, o mejor aún, evitar esta complicación? Pues mediante 4 medidas. La primera es la hidratación muy vigorosa, que lo que persigue es que en el túbulo el soluto esté en la mayor cantidad de solvente de agua posible para minimizar el riesgo de que precipite. Por el mismo motivo vamos a administrar diuréticos. Los diuréticos pueden producir hiperuricemia, pero eso aquí es irrelevante, porque el enfermo tiene ya una hiperuricemia infinitamente más cuantiosa que la que podrían dar lugar a los diuréticos. Lo que buscamos del diurético es el que meta en el túbulo excretor la mayor cantidad de solvente para, de nuevo, minimizar las posibilidades de que el soluto precipite. Otra medida es alcalinizar la orina mediante la administración de bicarbonato, porque en un medio alcalino el riesgo de que un ácido precipite también disminuye. Y por último, vamos a dar alopurinol. Vamos a dar alopurinol para bloquear la síntesis de ácido úrico a partir de las bases púricas liberadas. Aquí el alopurinol lo daremos al doble de dosis, unos 600 miligramos al día, pero no de por vida, solo durante 10 o 15 días. Lo que no tiene ningún sentido utilizar en un paciente con un fracaso renal agudo de estas características es la benzbromarona, un uricosúrico que no tiene sentido y además estaría contraindicado. Pregunta 23. El depósito de pirofosfato cálcico dihidratado en las articulaciones es un proceso muy habitual. Sobre todo tiene lugar en personas de edad avanzada, por ejemplo, en personas en torno a los 85 años, entre el 30 y el 60% de estas personas tienen depósito de pirofosfato en sus articulaciones. Afortunadamente, en la inmensa mayoría de las ocasiones, el proceso no da lugar a ningún síntoma. Ahora bien, es tan común que el pequeño porcentaje de pacientes que tienen síntomas es suficiente como para que la patología inducida por el depósito de pirofosfato sea un motivo de consulta bastante común. Lo habitual es que encontremos este depósito en personas de edad avanzada, pero en ocasiones aparece en gente joven. ¿Qué debemos de sospechar? Pues cuando nos encontremos depósito de pirofosfato en gente joven, debemos de sospechar que hay una enfermedad metabólica favoreciendo este proceso que de forma espontánea se suele producir solo en ancianos. También hay formas hereditarias que pueden manifestarse en gente joven. Pregunta número 24. Esta minoría de ocasiones en las que el depósito de pirofosfato se ve favorecido por una enfermedad metabólica subyacente ocurre fundamentalmente, o la debemos de sospechar fundamentalmente, cuando apreciemos depósito de pirofosfato en gente joven. Una pregunta relativamente común en el examen es la que hace referencia a qué enfermedades metabólicas pueden dar lugar al depósito de pirofosfato o cómo podemos diagnosticarlas. Estas enfermedades incluyen el hiperparatiroidismo primario, para cuyo diagnóstico utilizaremos el calcio, el fósforo y los niveles de paratormona. También la hemocromatosis, para cuyo diagnóstico utilizamos los niveles de ferritina aumentados y, sobre todo, el estudio genético. La hipofosfatasia es el déficit congénito de fosfatasa alcalina y lo identificaremos objetivando los niveles bajos de fosfatasa alcalina. La hipomagnesemia, de la causa que sea, que la diagnosticaremos cuantificando los niveles de magnesio. Una rara enfermedad metabólica
que da lugar también a depósito de pirofosfato es la ocronosis o alcaptonuria. La alcaptonuria es el déficit de una enzima, que es la oxidasa del ácido homogentísico. Cuando esta enzima falta, a lo que da lugar es al acúmulo del ácido homogentísico, que fundamentalmente se acumula en tejidos como el cartílago, al que da un color ocre característico, que es lo que denomina la enfermedad. Y por otra parte, se elimina este ácido homogentísico en cantidades aumentadas en orina. Finalmente, la gota tofácea crónica también se asocia a mayor frecuencia de depósitos de pirofosfato. Pero cuidado, cuantificar los niveles de ácido úrico no permite diagnosticar gota tofácea, permite diagnosticar hiperuricemia. Y la presencia de hiperuricemia no es una de las enfermedades metabólicas que favorece el depósito de pirofosfato, lo es la gota tofácea, pero la gota tofácea no la diagnosticamos midiendo el ácido úrico en plasma, sino objetivando los depósitos tisulares de ácido úrico. Por lo tanto, la respuesta incorrecta sería la opción 5. No tendríamos que medir el ácido úrico en un paciente con depósitos tisulares de pirofosfato. Pregunta número 25. Aunque el depósito de pirofosfatos habitualmente es un proceso asintomático, el pequeño porcentaje de casos en los que da síntomas es suficiente para dar lugar a patologías comunes como son la artropatía por pirofosfato y la pseudogota. En cuanto a la artropatía por pirofosfato, es una entidad parecida a la artrosis primaria. Como la artrosis primaria, tiene un carácter lentamente progresivo, escasamente inflamatorio, fundamentalmente degenerativo y radiológicamente también comparten muchos hallazgos esta artropatía por pirofosfato y la artrosis primaria. En ambas hay una disminución irregular del espacio articular, esclerosis subcondral, geodas, osteofitos, eso es lo que comparten. Pero hay alguna diferencia entre estos dos procesos. En primer lugar, en cuanto a la localización, la artrosis primaria afecta a las interfalángicas distales, nódulos de Heberden, interfalángicas proximales, nódulos de Bouchard, a la articulación trapecio-metacarpiana, rizartrosis del pulgar, a la cadera, coxartrosis, a la rodilla, gonartrosis y a la primera metatarsofalángica, lo que denominamos hallux rigidus. Bien, pues la artropatía por pirofosfato comparte la rodilla como una localización propia, pero a diferencia de la artrosis primaria, se localiza en articulaciones como el codo, el carpo o el tobillo, que no son asiento de artrosis primaria. Por eso, ante la aparición de signos degenerativos en el codo, lo que debemos de plantearnos es que no es una artrosis primaria, sino que tiene que haber una causa subyacente. Y una de estas causas es la artropatía crónica por pirofosfato. Pregunta número 26. La otra entidad clínica trascendente derivada del depósito de pirofosfato es la pseudogota. La pseudogota, al igual que la gota, de ahí su nombre, consiste en la presencia de monoartritis agudas de repetición. Al igual que en la gota, se desencadenan
por cirugías, patología intercurrente, traumatismos, etc. Y al igual que en la gota, el líquido que vamos a obtener en una artrocentesis va a mostrar características inflamatorias. ¿En qué se diferencia de la gota? Pues en primer lugar, en que mientras la gota predominaba en varones a partir de los 40 y tantos años, la artropatía por pirofosfato predomina en mujeres, sobre todo de edad avanzada. En segundo lugar, que la localización predominante es la rodilla, mientras que la localización predominante de la artritis gotosa aguda era la primera metatarsofalángica. Obviamente, cuando hagamos una artrocentesis y observemos este líquido en el microscopio de luz polarizada, lo que vamos a encontrar son cristales de pirofosfato, no de ácido úrico. Y además, cuando hagamos una radiología, frecuentemente encontraremos el depósito cálcico al que denominamos condrocalcinosis. La otra diferencia que muestra la artropatía por pirofosfato y la artrosis primaria es que a los cambios radiológicos que comparten, la artropatía por pirofosfato añade la imagen conocida como condrocalcinosis y que se debe al depósito cálcico que podemos subjetivar en localizaciones como la rodilla, el ligamento triangular del carpo o la sínfisis del pubis.